El Servicio de Impuestos Internos tiene, y con razón, enormes facultades en nuestro país. Puede, por ejemplo, constituirse en su oficina, pedir que le muestren todos sus documentos, llevarse sus documentos. Usted se queda sin sus documentos para analizarlo en las propias oficinas del servicio. Puede, por ejemplo, pedir a un tribunal y revisar todas sus cuentas corrientes. Puede hacer mucho. Puede, por ejemplo, citarlo, que vaya a sus oficinas. Y si usted no va después de una segunda citación y no tiene alguna causa justificada, si no está en el hospital, bueno, puede pedir que lo arresten hasta durante 15 días. Y si sigue sin concurrir, esos 15 días se pueden renovar hasta el infinito. Solo es una medida de premio, no una condena, pero son facultades del Servicio de Impuestos Internos. El Servicio de Impuestos Internos tiene facultades para imponer multas, multas que son muy fuertes, llegan hasta el 400%, por ejemplo, de lo obtenido en forma irregular, 400%. Los intereses del Servicio de Impuestos Internos son enormes. En el caso Johnson, por ejemplo, la deuda de 8 millones de dólares original llegó a 120 en virtud de solo intereses. El Servicio de Impuestos Internos puede también pedir que a usted lo encarcelen si es que cometió un delito tributario. Las penas llegan hasta los 15 años. Estas enormes facultades tienen alguna contrapartida. Por ejemplo, la de la reserva de la información. El contribuyente tiene derecho a que su información sea reservada. Por ejemplo, si usted a través de la página web del Servicio de Impuestos Internos denuncia que alguien está posiblemente cometiendo un delito tributario, lo puede hacer. Lo puede hacer en forma anónima o identificándose. Pero aunque lo haga de una u otra manera, nunca va a saber el resultado de su denuncia. ¿Por qué? Porque hay información reservada al contribuyente. Así opera el sistema. Pero, sí, hay un pero. El Servicio de Impuestos Internos ha traicionado en forma burda y grotesca la fe pública, ha traicionado a los chilenos. Corría el gobierno de Ricardo Lagos. Era director del Servicio de Impuestos Internos Juan Toro. Y durante ese gobierno se celebraron 4 contratos con empresas privadas. ¿Qué empresas? ¿Le suena DICOM? Sí, DICOM, Equifax. Con Data Business, con servicios integrados de información y con Sinacofi. ¿En qué consistieron estos contratos del Servicio de Impuestos Internos? Que el Servicio de Impuestos Internos le empezó a proporcionar bases de datos de contribuyentes. Y así, empresas privadas, legalmente, a través de un contrato, obtuvieron estos datos privados de contribuyentes para después venderlos al mercado. O sea, el Servicio de Impuestos Internos privatizó en el fondo sus facultades, porque fruto de estas facultades le entregó datos a empresas privadas chilenas. ¿Qué datos? Bueno, los RUT de las personas jurídicas, RUT de personas naturales, timbrajes médicos, los contribuyentes con anotaciones, por ejemplo, etcétera, etcétera, avalúo de bienes raíces, tasación de vehículos, etcétera. Periódicamente, hasta el día de hoy, el Servicio de Impuestos Internos manda bases de datos a estas 4 empresas. ¿Y por qué lo hace periódicamente? Porque él cumple su contrato, entonces va actualizando la información para que estas empresas privadas tengan la información absolutamente actualizada. Aquí hubo una especie de trueque, de canje, porque a cambio de esto, el Servicio de Impuestos Internos obtiene información sobre deudas de personas, sobre el comportamiento de pagos de personas, sobre la verificación de cheques, sobre la morosidad consolidada, sobre deudas previsionales, etc. Se celebró un contrato de trueque. Está bien que el Servicio de Impuestos Internos tenga toda esa información, pero la debería comprar. Es más, soy partidario de que el Servicio de Impuestos Internos no solamente identifique los ingresos de una persona, sino que también el gasto. Y para eso tiene que tener acceso a muchísima información para cruzar ingresos y gastos. Pero una cosa muy distinta es que venda esa información a empresas privadas. La Fundación Proacceso pidió esta información y el Servicio de Impuestos Internos sabe que se opuso. ¿Y sabe cuál fue la razón para oponerse? La razón para oponerse fueron los derechos comerciales de las empresas privadas. Defendió a las empresas privadas. Fueron a los tribunales y finalmente fue la 5ª sala de la Corte de Apelaciones de Santiago que dijo, no, por favor, Servicio de Impuestos Internos, muestre, publique esta información. Lo cierto es que tenemos un Servicio de Impuestos Internos que tiene muchísimas facultades para que los chilenos paguen impuestos, para que no haya evasión tributaria, para que exista finalmente lo que se llama justicia tributaria.
pero no para que esas facultades en la práctica, como les decía, se privaticen. El Servicio de Impuestos Internos ha traicionado a los chilenos fuertemente al realizar estas operaciones que hasta el momento no se conocían y que hubo que luchar en los tribunales por la Fundación Proacceso para conocerlas. Algo tendrán que decir Ricardo Lagos, Michelle Bachelet y Sebastián Piñera, porque el Servicio de Impuestos Internos ha lesionado fuertemente la fe pública, en medio de un mundo que es bastante hipócrita, porque se habla de los ciudadanos, que los ciudadanos tienen que empoderarse. Usted ha escuchado esta palabra hace unos cuantos años, empoderarse, en medio de que hay que fortalecer los derechos de los consumidores. El mismo Estado que sacó una ley para eliminar el registro de morosidad en el DICOM, al mismo tiempo, ese mismo Estado le proporcionaba datos al DICOM sobre esos chilenos. Una apariencia que parece estafa.